Muy buenas tardes, les habla Freddy desde Ecuador. Hoy voy a hablar de mi propuesta temática o sobre la propuesta de lectura. En este caso es sobre la obra La Galatea de Miguel de Cervantes. Ahondaré un poco en la temática, daré a conocer hechos importantes ocurridos con el autor, las motivaciones que lo llevaron a escribir la obra, datos históricos sobre la misma obra y la propuesta de actividades. Sí, centrado en ello, eh, quiero recalcar la importancia de la lectura de este libro en especial porque genera motivación en el alumnado, especialmente en la básica superior, que es donde yo doy clase. La Galatea es una novela de Miguel de Cervantes publicada en 1585 en Alcalá de Henares con el título de Primera parte de la Galatea, dividida en 6 libros. Clasificación de la obra. La Galatea se clasifica como una novela pastoril. Tal descripción pareciera un poco limitada. Y en efecto sus personajes son pastores, pero es una temática para poder adentrarnos en lo que es el estudio del amor y las diversas formas en las que se presentan dentro de la obra. Datos históricos sobre el autor. Aquí se hace un énfasis en el autor que motivó a este a realizar la obra y cómo parte de su vida, que en este caso se ve reflejada dentro de su literatura. Pues de él no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero sí que nació en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, y que fue bautizado el 9 de octubre de 1547. Tampoco se sabe mucho de su juventud. Este es un hecho que probablemente incidió o fue parte fundamental para que lo reflejara luego en su literatura. Quizá estudió en alguna escuela en Valladolid y también en Sevilla. Es posible que dejara sus estudios para hacer el servicio militar en Flandes. Este es un dato histórico muy importante, ya que aquí va a ocurrir un hecho importante que marcaría también parte de su vida. Hacia 1569 se alistó en el ejército y fue destinado a Italia. Participó en la batalla naval de Lepanto, donde recibió 3 tiros y a causa de ello perdió el uso de la mano izquierda. Por ello también fue apodado como el Manco de Lepanto. Este es un dato histórico que también nos ayuda a entender parte de la literatura y ciertos aspectos que, que dejan ver en su literatura su vivencia prácticamente al servicio militar. Datos históricos sobre la novela. Probablemente se dice que Cervantes volviendo de su cautiverio en Argel, fue donde probablemente empezó a escribir esta novela. La fecha más exacta se dice que es en diciembre de 1580. Dicha novela tuvo poco éxito en las librerías. Cervantes tuvo la intención de publicar la segunda parte, pero murió sin haberlo hecho.
Él quiso hacerlo, pero lamentablemente no se pudo. Entonces solo contamos con una primera parte. Composición de la novela. La novela se ambienta en algún lugar entre ideal y real, a las orillas del Tajo. Hay una trama principal y varias secundarias. En el principio, el Ilicio y Erastros son dos pastores enamorados de Galatea, una hermosa pastora que une todas las virtudes de la heroína prototipo que Cervantes desarrolla con las siguientes características: discreción, inteligencia, buen juicio, honestidad y bondad. Pero Galatea adora su independencia espiritual y no quiere verse sujeta por el yugo amoroso, así que hará sufrir a dos pastores. Entonces, se puede decir que Galatea es, en este caso, la persona que hará sufrir, la persona a la que los pastores desean tanto, pero ella es la parte esquiva, la parte difícil de conquistar y llegar hasta su corazón. Fragmento de la obra. Aquí he tomado parte del fragmento de la obra de la Galatea, ya que debemos entender que en sí la obra es demasiado amplia. Para ella es solamente una parte. Mientras que al triste, lamentable acento del mal acorde son del canto mío, en eco amargo de cansado aliento, responde el monte, el prado, el llano, el río. Demos al sordo y presuroso viento las quejas que del pecho ardiente y frío salen a mi pesar, pidiendo en vano ayuda al río, al monte, al prado, al llano. Este es un fragmento que nos servirá para encaminar a las actividades que he propuesto dentro del salón y para que sea trabajada con los alumnos. Actividades en clase. Primero que nada, este fragmento ha motivado a la creación o al desarrollo de 3 actividades. La primera de ellas es desarrollar un conversatorio a partir de la lectura del fragmento de la Galatea. Entonces, aquí esto nos servirá para poder conocer datos y hechos importantes sobre el tema en sí. Esto nos ayuda a que el estudiante siga ampliando su forma de concebir una obra literaria. Ellas, por supuesto, tendrán que argumentar, dar sus puntos de vista sobre el tema o fragmento leído. Luego, realizar una historia a partir de la lectura de ese fragmento. Esto ayudará a generar la imaginación y la creatividad para poder completar una historia. Aquí el estudiante deberá desarrollar su creatividad mediante la escritura y acorde a esto darle un final al fragmento leído, no basándose en la obra original, por supuesto, sino que yendo hacia su inventiva y dándole otra forma, otro final a la obra. Al final, realizar una grabación en video, una dramatización del fragmento leído. Esto será un instrumento que nos ayude a evaluar la capacidad de expresión que tiene cada alumno. Aquí se trata no solo de una puesta en escena, sino de ver cómo el alumno se desenvuelve frente a la cámara y, ¿no es cierto?, cómo podría desarrollar en un ámbito en el que tiene cada uno un papel asignado, un personaje. Listo, muchísimas gracias. Estas son las actividades que he propuesto basándome en la temática de la obra de la Galatea
de Miguel de Cervantes. Y además he dado a conocer algunos datos que nos ayudan a entender su literatura. Muchísimas gracias.